te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. San Lucas capítulo 19, versículo 45. Entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los altos dignatarios del pueblo procuraban matarle, pero no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Ya el cierre del capítulo 19, ¿no? Que ya cuando Jesús entra en el templo. Y fíjense que cuando entra Jesús en el templo, reacciona, ¿no?, de una manera como con ira, ¿no?, con enojo. Empieza a tirar todas las cosas que estaban vendiendo y promocionando ahí. ¿Y por qué causa hace esto? ¿Qué es lo que Jesús ve y siente como una burla hacia Dios? Ustedes saben que estamos hablando que estamos cerca de la fiesta de la Pascua, donde en Jerusalén se traen los animales para ofrecer para sacrificio. Pero ¿cómo se hacía en aquel tiempo en Jerusalén? Cuando la gente llegaba, en ese lugar llegaban de diferentes países, de diferentes regiones, gente para adorar a Dios. Entonces cuando las personas venían para adorar, traían sus animales, pero dice que esos animales tenían que ser revisados. Había una etapa donde tenían que ser revisados, había un tiempo. De tal fecha a tal fecha, los animales tenían que ser examinados para ver si eran dignos de ser ofrecidos como sacrificio. Entonces, ¿qué sucedía? Que cuando muchas personas traían los animales de lejos, mientras traían sus animales, se dañaba, se lastimaba, se cansaba y no podían entonces más ofrecer ese animal, entonces quedaba sin posibilidad. Entonces, ¿qué hizo el templo o la gente del templo? Para facilitarle esas cosas, ellos pusieron a la venta ahí supuestamente animales ya bien dignos, bien puros. Pero esto todo era una manera de hacer dinero. Porque dice que al principio fue por causa de que la gente, sus animales se le dañaban, ¿no? Pero después ya como vieron que el negocio funcionaba muy bien, ya cualquiera que revisaba decía, no, este está mal. Entonces sí o sí, tu animal no sirve, tenés que comprar el animal que te ofrece el templo. Y ya tenía que sí o sí usar, entonces tenía que hacer la compra. Pero ¿qué otro problema tenían ahí los que, aparte de que su animal que trajo no funcionaba y tenía que comprar del templo? Que el dinero que ellos traían, como era dinero extranjero, no podía ser aceptado en el templo, porque en el templo se usaba únicamente dinero del templo. Entonces, ¿qué sucedía otra vez? Yo tengo mi dinero, no, ese dinero no sirve, acá solamente usamos dinero del templo. Y digo, ¿cómo hago entonces? Y tengo que cambiar. ¿Y dónde voy a cambiar? Y para eso acá pusimos también aparte una casa de cambio. Entonces ellos tenían que ir a cambiar ahí. Y cuando uno cambia su dinero a otro, siempre se lleva una comisión el que cambia o no. Lleva un porcentaje. Entonces imagínense lo que le costaba a una persona venir a ofrecer, a hacer sacrificios para Dios, venir a honrar a Dios en esos días, le costaba mucho. Pues la persona que quería hacer esto tenía que hacer de esta manera. Entonces cuando Jesús viene y ve estas cosas, ya como habían convertido la adoración a Dios prácticamente en mercadería, prácticamente en un, ¿cómo se puede decir? Negocio, se enfurece.
¿qué es lo que han hecho de la casa de mi padre? Entonces, versículo 45 dice, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Imagínense Jesús echándole a todas las personas, expulsándole, sacándole, tumbando, así en las películas nosotros hemos visto, ¿no? Cuando se tumbaba, se echaba. ¿Qué le parece si pensáramos actualmente la religiosidad de nuestra época? ¿Cómo creen ustedes que está? ¿Es también negocio o no? Por ejemplo, normalmente uno tiene que venir al culto, a la iglesia, sea los domingos, los sábados, los días, para aprender la palabra. Pero ¿qué han hecho los religiosos, las religiones, las denominaciones de los cultos? Lo han convertido en sermones nada más. Como para que la gente venga a sentirse que ya cumplió, que está bien ya. No para que venga a aprender la palabra. Entonces el que quiere aprender la palabra, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tiene que comprarse unos estudios bíblicos. No se preocupe, quiere aprender la palabra, acá tenemos estudios bíblicos sobre tal tema, o tenemos un curso de teología totalmente preparado y diseñado, el costo, unos, 600,000 mensuales ya, ahí. Después tenemos materiales que no te va a costar mucho, unos 300,000 cada libro, y ¿qué es esto para aprender la palabra de Dios? Esto no es nada. Entonces al final, todas las denominaciones, lo que debería haber sido un lugar de venir a adorar a Dios, a aprender las cosas de Dios, la han convertido en negocio, en mercado. ¿Es así o no es así? Y hoy en día, ¿para qué las personas se congregan? O sea, ¿para qué los líderes quieren que la gente vaya a la iglesia? Exactamente, ¿para qué? ¿Qué es el objetivo de que vengan al culto, vengan hermanos, vengan? ¿Con qué objetivo realmente quiere que vayan? ¿Para que aprendan la palabra o para que aporte y financie y esa iglesia tenga muchos recursos? Y eso cada uno puede pensarlo, ¿no? Pero hay que pensar, hay que ver. ¿Para qué realmente quiere que una persona venga? ¿Por qué queremos tener cantidad de miembros? ¿Para qué? Y si son miembros adinerados, mejor o no. Que tienen dinero. Todo en este tiempo se mueve según el fondo, según el dinero. Entonces poco a poco la religiosidad se ha ido corrompiendo a un grado exagerado. Eso nosotros vemos también hoy lastimosamente en muchas organizaciones. Y eso es lo que Jesús viene y encuentra acá y le molesta. Realmente le causa enojo y tumba todas estas cosas. ¿Por qué? Ese no era el objetivo por el cual el templo estaba en ese lugar. ¿Para qué Dios había preparado este templo? ¿Qué dice aquí en el versículo 46? Diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y una vez más, ¿cómo dice Jesús? Escrito está. ¿Se dan cuenta que Jesús cuando reacciona sobre algo o cuando habla sobre un tema o no le gusta alguna cosa, menciona que eso está escrito? O sea, lo que están haciendo actualmente los líderes religiosos de ese tiempo es algo que la Biblia, que la Escritura no lo contempla, no lo acepta. Entonces, ¿por qué muchas personas, cosas que la Escritura no acepta, igual nomás ellos sí aceptan? No, pero ore pastor, ore boe pesa. Ore iglesia pesa o yapoja, pesa mante yo yapo mante ana ore ahí. Nuestra iglesia de esa manera hace, nosotros tenemos que hacer así, como la iglesia dice hay que hacer. La iglesia dijo así, sí, así dijo, bueno, así hay que hacer entonces. Pero la Biblia no dice así, no, pero lo que la iglesia dice hay que hacer. Entonces, cuando la iglesia, lo que hoy en día la gente llama iglesia es la denominación o la organización. Porque la palabra iglesia nosotros ya entendemos qué significa. Son los que han salido de la corrupción del mundo pecaminoso, rescatado por la sangre de Jesús. Eso es la iglesia. Pero lo que la gente llama hoy iglesia, las instituciones, las denominaciones que establecen su propia norma, su propia regla, eso no son iglesias. Son simplemente instituciones humanas. Lo que acá estaba manejando el templo. ¿Quién estaba manejando el templo? Los saduceos. ¿Guiados por quién? Guiados por Roma. Ellos todas estas cosas hacían de acuerdo a el señorío de Roma. ¿Y qué significa Roma? ¿Qué representa Roma? El mundo, las cosas del mundo, las costumbres del mundo. Entonces, si ustedes se fijan hoy en día también la iglesia, las iglesias,
quién realmente le empuja o bajo orientación de quién están funcionando, del mundo también, del sistema, bajo los controles de los gobiernos y del mundo, y así trabajan. Esta es la manera que ellos hacen, para complacerle a los grandes líderes. Vamos a ver dónde está escrito esto que Jesús está diciendo aquí, para analizar. A ver, Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56. Y nosotros, ¿a quién tenemos que creerle? ¿A un super teólogo recibido en la mejor universidad teológica del mundo? ¿A un gran pastor líder mencionado con un montón de títulos? ¿O a la Biblia? A ver, ¿a quién tenemos que creerle? ¿Seguro? Vamos a ver si es seguro. Vamos a ver si realmente tenemos que creer la Biblia. Algunos dicen, no, y de acuerdo, si la Biblia dice lo que mi iglesia dice, vamos a creerle. ¿De acuerdo? Si la Biblia está de acuerdo con lo que dice mi pastor, yo voy a creerle. Pues si la Biblia le contradice a mi pastor, yo entonces opto por mi pastor. 56, vamos a leer desde el versículo 1. Dice así: Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. ¿Qué es lo que está cercano? Mi salvación. El nombre de Jesús, ¿qué significaba? Salvador de su pueblo. Entonces la palabra de Dios está diciendo que está cerca el Salvador. Así que esté atento. Después, para manifestarse. Versículo 2. Bienaventurado el hombre que hace esto. Ya, atienda muy bien que antes está diciendo que está cercana la salvación para manifestarse. ¿Sí o no? La salvación va a venir a manifestarse a los hombres. Y después está diciendo quién es feliz, quién va a ser feliz, quién va a ser una persona realmente con felicidad en su vida. Está diciendo después. El hombre que hace esto. Y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo. Ya, de entrada, ¿con qué comienza? Guarda el día de reposo, que considera el día de reposo, para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. ¿Qué es todo mal? ¿Qué era todo mal? Mal, ¿qué significaba? Rebelarse contra las cosas de Dios. Guarda su mano de rebelarse contra las cosas de Dios. Ese va a ser un hombre bienaventurado. ¿Y por qué sale de entrada aquí, guarda el día de reposo? Vamos a pensar cuando voy a empezar a tocar este tema con personas que son domingueras, por ejemplo. Que no, el domingo y ya enseguida ya le causa no, acá en esta iglesia no quiero oír. De entrada lo oye, no, estos son sabatistas, me van a decir, ¿sí o no? Pero sabatistas, ¿no? ¿De qué estamos leyendo nosotros? ¿La palabra de quién? De Dios, del profeta Isaías. ¿Esta palabra mencionó Jesús o no? Mencionó Jesús cuando estaba ahí en el templo, estaba pensando en esta palabra o no, en este texto. Entonces nosotros podemos darnos cuenta, porque a muchas personas les choca cuando empezamos a mencionar lo que la Biblia dice. Guarda el día de reposo. ¿Para qué es importante guardar el día de reposo? ¿Qué es lo que se hace en el día de reposo? Se queda uno a ver la tele, a descansar, o generalmente la gente que hace en los días de descanso, toman cerveza, comen asado, farrean, andan con moto como locos por ahí. Los accidentes generalmente, ¿qué día hay más? Los días de descanso, los días que la gente descansa, hay más accidentes, más homicidios. Los jóvenes, ¿para qué esperan el fin de semana? Por fin es viernes, ¿para qué esperan? Para quedarse a meditar la palabra. Mañana es sábado, mañana vamos a leer la Biblia, mañana es domingo, vamos a ir al culto. ¿Será que eso está en su mente? Cuando empieza el lunes, ay, cómo quisiera que vuelva ya el día de culto. ¿Así está pensando? No tiene que pensar en eso. Ese es el que la guarda. Está anhelando ya cortar con el mundo para una vez más conectarse con Dios. ¿Y por qué el día de reposo es importante? Ustedes saben, como la vez pasada hablamos, para los judíos el día de reposo es un día de celebración. Ellos celebran el día de reposo, hacen una cena, una convocatoria, se visten elegantes, todo bien de traje, todo así. Cada día de reposo hacen así la cena. ¿Por qué? Porque están haciendo esa festividad, ellos están recordando el día de reposo que Jesús va a venir y va a manifestarse en la tierra.
Significa que una persona que guarda el día de reposo está esperando un día reinar con Cristo. Eso es lo que está esperando. Eso está esperando. ¿Entienden? Entonces, por eso para los que entienden esta palabra es muy importante esa fecha. Pero para el que no le importa, el que está saciado o enraizado con este mundo, no, el día de reposo, ¿para qué? No significa nada. Bueno, pero aquí dice así: para no profanarlo y guarda su mano de no hacer todo mal. Versículo 3. Ya, ¿y el día de reposo para quién es? ¿Solamente para los judíos o también para los que no son judíos? ¿También? Vamos a ver si dice así. Y el extranjero que sigue a Jehová. Ya nosotros, como no somos judíos, somos extranjeros, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo al estudiar la Biblia, al leer la Biblia, al querer aprender de Dios? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos siguiéndole a Dios? ¿No estamos siguiendo a Jehová? Entonces, ¿a nosotros nos está hablando esto o no? Pues ahí va para nosotros. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. ¿Se acuerdan que habíamos una vez hablado cuando el eunuco quería ir a adorar al templo? A ellos no se le permitía entrar muy adentro, solamente hasta afuera nomás, porque ellos eran considerados como malditos. Pero aquí en la palabra de Dios está escrito que al eunuco también le está hablando, no diga que yo no tengo, usted no tiene esperanza, usted no tiene cabida acá. Y justamente, ¿se acuerdan que ese eunuco qué libro estaba leyendo? Isaías. Él estaba leyendo Isaías 53. Le faltaba poco para que llegue a la promesa que Dios le había escrito. Tal vez Felipe dice que desde esta escritura le empezó a compartir el evangelio y le habrá mostrado al Salvador. Acá sale, cercano está el Salvador. O sea que habrá llegado hasta acá, ¿o no? Sí o sí, Felipe habrá llegado hasta ahí. Dios estaba preparando para ti también su promesa. Tienes que creer en Él. Y él creyó. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y fue hecho parte del pueblo de Dios cuando fue bautizado. Bueno, acá dice ya el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos, que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Abracen mi pacto. ¿Cuál es el pacto de Dios? Hebreos 10:16. ¿Qué está escrito? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Qué va a hacer? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El eunuco también, que abrace el pacto, esta promesa, ¿qué le dice acá? Yo les daré lugar en mi casa, versículo 5, y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. ¿Qué significa esto? ¿Dónde estará esta persona que abrace el pacto a pesar de que por su situación de eunuco, según la tradición, él no podía formar parte del pueblo de Dios? Pero acá está diciendo, si abraza mi pacto, si guarda mi día de reposo, ya que está cercano mi Salvador, yo le daré nombre perpetuo. Él va a estar conmigo en el reino celestial, en el reino. Así está, una promesa está dada para esa persona. Y el versículo 6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle. Ya, hay que entender muy bien a quiénes, a los que sigan para servirle. El día domingo hablamos acerca de un pollino que Jesús que mandó desatarle. Y si alguien le preguntaba, ¿qué están haciendo desatando al pollino? ¿Qué dijo Jesús que tenían que responderle? El Señor lo necesita. Yo lo necesito. Entonces, ¿ustedes piensan que Dios nos va a recoger, nos va a dar su palabra, su salvación, va a morir, nos va a redimir, así nomás para que siga siendo un burro que anda por ahí, para que siga atado por su dueño el diablo? No. El Señor va a morir, va a redimir para usarlo. ¿Para qué Dios nos rescató entonces a nosotros? Para usarnos. Porque Él nos necesita. ¿Es así o no es así? Sí, bueno. Versículo 5, ¿no? Yo les daré lugar en mi casa dentro de mis muros y nombre mejor que los hijos, se leímos ya, ¿no? Versículo 6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. Atiendan muy bien.
que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo. La persona que guarda el día de reposo, ¿qué está esperando? Está esperando reinar, está esperando su reino. No está esperando, no está su mente enfocado ni enraizado en esta tierra. Por eso, 6 días trabajarás. ¿Qué significa? 6 días vas a hacer las cosas que tenés que hacer en esta tierra, pero el 7º día es para reposar. ¿Para qué? Para pensar en Dios, en su reino. Lo que justamente muchas personas no quieren hacer. No quieren dejar por lo menos una vez en la semana de estar pegado a este mundo, de estar pegado a la carne, pegado al pecado. Una vez a la semana no quieren dejar. Y se dan cuenta que es parte del pacto. Los que me quieren seguir, los que realmente me aman. ¿Qué dijo Jesús en San Juan capítulo 14? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Así está escrito. Entonces cuando Jesús viene al templo y ve que todas las personas están ahí vendiendo, haciendo negocio, utilizando el día de adoración de Dios para ganar, para hacer fuente de ganancia, ¿cómo creen que se siente? ¿Acaso está viendo que ellos tienen amor hacia Dios? ¿Tienen amor hacia el Padre? No, estas personas están acá lucrando. Han hecho cueva de ladrones de un lugar donde se tenía que adorar a Dios. Algo que está escrito para servir, para que vengan las personas, el eunuco, el extranjero, a unirse con mi pueblo. Ellos lo han hecho un mercado, así como actualmente están casi la mayoría de las organizaciones religiosas. La gente no va más para encontrarse con Dios ahí, si simplemente va para negociar o para satisfacerse, como ir a un shopping o ir al mercado, o a entretenerse, o a escuchar un sermón. Uno tiene que venir a la iglesia porque quiere escuchar la palabra y aprender la palabra. ¿Qué dice después? Versículo 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y esto es muy importante, ¿no? La profecía que Isaías está hablando es que su casa, la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ayer el domingo hablamos que Dios, Jesucristo había redimido a un pollino. Ese pollino, sombra de quién era? De Efraín. Efraín representando a todas las naciones, ¿no? A las 10 tribus esparcidas entre todas las naciones. Claro, ese es un tema muy complicado de entender fácilmente, pero así sencillamente nomás les digo. Justamente después de haber redimido a ese pollino de entre todas las naciones, Jesús viene ahora y quiere purificar el templo. Porque en ese lugar tienen que rendirse los cultos todas las naciones. Entonces acá dice que será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Esto es lo que finaliza esta parte de Isaías 56. Cuando Jesús mencionaba este texto, esta porción, ¿ustedes creen que él solamente estaba pensando en ese versículo o en todo este capítulo? ¿Se dan cuenta que al terminar ya le está mostrando también la característica que tiene la gente que va a hacer de esta casa de oración una casa de mercado, una casa de cueva de ladrones? Él le está mencionando también a ellos. Jesús está mencionándole, Isaías ya bien profetizó sobre ustedes, ya había mencionado ya. Si la gente leyera la Biblia, si la gente escudriñara la palabra, se daría cuenta que todas las cosas, algunas de las cosas que a Dios no le gusta que haga y ellos están haciendo, ya estaban mencionadas ya están anunciando ya. Pero el problema es que las personas, ya no decimos por esas personas que dicen, no, yo no quiero saber nada de la iglesia ni no me importa, pero esas personas que se hacen llamar cristianos no pueden entender este punto. Entonces son doble transgresores. Volvamos a San Lucas. San Lucas 19. Y bueno, el versículo 46 decía, diciéndole escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo,
Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. ¿Qué era lo que no le gustaba a los sacerdotes que Jesús hacía? Cuando Jesús enseñaba, cuando Jesús compartía la palabra con ellos, ¿qué es lo que Jesús le estaba mostrando? Por ejemplo, al compartirle esta parte de Isaías 56, ¿qué mucha gente se está dando cuenta? Si lo que se está haciendo acá no es de Dios, esto no es correcto. Por ejemplo, hoy les voy a mostrar lo que dice la Biblia acerca de cómo se tiene que usar el templo, qué hay que hacer en el templo. La gente al escuchar eso, los demás o pastores o predicadores que escuchaban esta palabra, ¿cómo se sentía? Este señor, este hombre, los va a poner todo en nuestra contra, va a arruinar nuestra congregación, va a arruinar nuestro grupo. Hay que impedirlo, ¿no? Que siga enseñando. ¿Ustedes qué creen? Cuando nosotros empezamos a enseñar la escritura como está escrito, ¿creen que le gusta a las demás personas, a los demás líderes? ¿Creen que le va a agradar? Entonces trataría de impedir o no, trataría de atajar, no, pero trataría de desviar el tema o no. Eso es lo mismo que van a empezar a hacer con Jesús cuando Él empieza en Jerusalén a explicar y a enseñar. Van a empezar a probarle, van a empezar a investigarle, van a empezar a querer atacarle o derrumbarle de alguna manera. ¿Por qué? Porque su mentira iba a ser descubierta. ¿Qué es el problema de muchas personas? Que cuando la Biblia le empezaba a compartir, ya empieza a sentirse ellos mal. Por eso la misma palabra mencionaba también qué iba a hacer Dios después de que haya venido su Salvador con estas personas engañadoras y falsas. Quiero ver aquí en el capítulo del libro de Ezequiel, vamos a mirar, Ezequiel 34, para entender un poquito de este punto. Ezequiel 34, el versículo 1. Ezequiel 34, 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. ¿Qué le está diciendo Dios a Ezequiel que profetice contra los pastores? Ay, ¿qué significa ay? Suena malo. Ay, es como, ¿cómo entiende cuando dice ay de vos? Amenaza. Eres su pecuera, pesa ceja de caso de cuera. ¿Cómo diríamos en guaraní? Saque pora. ¿Cómo diríamos en guaraní? Jaque pe. No sé cómo diría, pero es grave, ¿no? Entonces, si yo fuera pastor y escuchara esta palabra, pensaría o no, pensaría muy bien. Si yo realmente fuera pastor de una congregación, estoy dirigiendo a una persona, le estoy encaminando al reino de Dios. ¿Por qué estaría como pastor? Porque Dios me encargó algo. Dios me dejó como encargado. Entonces, si no puedo cumplir con su encomienda, Dios me está advirtiendo. Vos como pastor, atendé un poco. Porque, ¿qué dice? Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Qué significa? En vez de cuidar, de atender de las ovejas de Dios, ellos cuidan y atienden de ellos mismos. Se preocupan por ellos mismos. ¿Cómo están ellos? Su bienestar y el pueblo de Dios, que sea lo que sea. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Y después vamos a ver versículo 10. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les será más por comida. Y hay muchas personas que piensan, sí, pero acá yo sigo teniendo, por ejemplo, algunos pastores piensan, yo sigo teniendo miles de miembros
Yo sigo teniendo miles de devotos. Sí, algunos se han ido, algunos se fueron. Hay que tener en cuenta que a quienes dice el Señor que va a dejar, le va a sacar de la mano de estos pastores. ¿A quién le va a sacar de la mano de estos falsos pastores? ¿A quiénes? Hay muchos pastores que dicen, pero yo tengo cantidad, se me vaya unos 6, 7, 8. Mis ovejas, dice, mis ovejas. O sea, tienen que pensar muy bien que si las ovejas del Señor están ahí, sí o sí va a tener que salir, tarde o temprano. Tarde o temprano van a tener que salir de ese lugar. Entonces las que se quedan, ¿qué serían? ¿Qué significa las que se quedan? ¿Eh? Y si no son su oveja, ¿sí o no? ¿Sí? Cuando viene el verdadero pastor y llama, ¿qué dice la Biblia? Jesús que dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Entonces cuando viene el verdadero pastor y llama, las que son su oveja oirán su voz y le seguirán. Las que realmente han sido redimidas, han nacido de nuevo por la sangre, por la obra del Espíritu Santo de Dios, van a seguirle. No van a poder estar en ese lugar. Salid de ahí, pueblo mío, está escrito en la Biblia. Y no seáis partícipe de la corrupción de ellos. Así está escrito. El pueblo de Dios verdadero no va a poder habitar mucho tiempo entre la corrupción. Dios va a venir a llamar. ¿Cuál es la manera en que Dios va a llamar a sus ovejas? No es que va a aparecer un pastor súper especial ahí. Él se cree, o el pastor que va. No es así. Van a empezar a oír la voz de Dios. Van a empezar a entender la voz de Dios. Su corazón se va a empezar a enfocar en la Escritura. Cuando Jesús decía, mi oveja oye mi voz, se refería a la Escritura, a la palabra. Lo que Jesús hablaba que era, yo no hablo por mi cuenta, decía. La palabra que mi Padre me ha dado, esa es la que le he dado a ellos, esa es la que le doy. Sí, mi palabra es vida, vida eterna. Entonces aquí está diciendo, así ha dicho Jehová al Señor, versículo 10, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. El versículo 11, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Qué? ¿Cómo dice? Él mismo va a ir a buscarla. Él está buscando actualmente entre todas las denominaciones, congregaciones y organizaciones que existen por ahí, sus ovejas perdidas. Está buscando. Por eso nosotros no podemos ni atacar ni juzgar a ninguna de esas personas que están en otras denominaciones. Porque entre esas personas están las ovejas del Señor. Sea cual sea la manera que sus líderes están actuando. Muchas veces, muchos de ellos no conocen, no saben realmente dónde están. Si un día la voz de Dios llegara a ellos, ellos podrían entender. Por eso nuestro trabajo, nuestra labor, ¿qué es? Anunciar, esparcir. Y mi objetivo es que nosotros formemos discípulos que conozcan la palabra y podamos transmitir también la palabra. ¿Para qué? No para aumentar la congregación. Lo que a Dios le gusta no es hacer grandes concentraciones. Lo que a Dios le gusta, lo que Dios quiere que es esparcirse, extender, llegar hasta allá, llegar hasta allá, llegar hasta allá, con la palabra. Y Él va a hacer el trabajo después. Va a rescatar su oveja perdida, de todos esos lugares. Y me ha tocado viajar a diferentes lugares, ciudades, me ha tocado compartir esto y he visto la reacción de muchas personas. Ahora estamos sujetos a la palabra. Y la palabra te da libertad, te da seguridad y te da poder también. La Biblia dice que esto tiene poder o no. El Evangelio tiene poder. ¿Evangelio qué es? La Escritura. Poder de salvación a todo aquel que cree. Para todo aquel que puede creer la palabra que le está compartiendo, hay poder para cambiarle y salvarle. Que está como el eunuco. ¿El eunuco quién era? Una persona que quería venir a adorar a Dios, pero había sido, ¿quién era él? Era una oveja perdida de Dios. Una oveja que Dios estaba buscando. Que Dios estaba ya en mira, le tenía en la mira.
Porque ¿quién le envía a un predicador junto a ese eunuco? Dios. Cuando Felipe estaba en Samaria, le envía, ve junto a él, háblale. Dios ya le tenía en la mira. Igual a Cornelio. Dios le tenía, igual a Saulo de Tarso, Zaqueo. Dios está así buscando. Tal vez nosotros no sabemos. Nosotros no somos Dios. Nosotros no podemos distinguir, pero Él sí sabe. Pero nosotros, ¿qué somos? Somos su instrumento. Somos el medio que usa. Eso nomás somos, un instrumento. Y Él nos está usando para eso. De esa manera quiere que el Evangelio, la palabra, llegue a las personas. Ese es realmente nuestro objetivo. Quiero leer toda esta parte. El versículo 16. Por eso lo que leía aquí, ¿no? El 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Yo mismo iré. ¿Cómo Él va a ir a buscar a sus ovejas? Con la palabra, con la escritura. No podemos decir, vamos a ir a predicar el Evangelio, sin conocer, sin saber su palabra. Eso no sería predicar. El versículo 13 dice, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Según esta palabra, la oveja que llegue, que sea rescatada del mundo, de la corrupción, ¿cómo va a estar? Va a estar saciada, va a estar satisfecha, va a estar con gozo. La persona que está ahora vagando en este mundo, sin rumbo, cuando encuentre a su pastor, recién va a saber lo que es el alimento verdadero. Recién va a saber lo que es realmente palabra verdadera de su Señor, de su amo. Porque su Dios le va a alimentar. Ya no vamos a necesitar comer alimento de falsos pastores. Alimento que no les sacian. Así está diciendo aquí en la Biblia. Vamos a otro versículo que quería compartir. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo, vamos a leer de 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Acá está diciendo Pedro que habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Y cómo uno puede distinguir al falso maestro? ¿Cuál es la característica del falso maestro? El maestro verdadero sigue la voz de su maestro. ¿Sí o no? ¿Y quién es nuestro maestro verdadero? Según la palabra, según el Evangelio de San Mateo, no se llamen a ustedes mismos maestros, porque uno es vuestro maestro, Jesús. Él es nuestro maestro. Entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Cómo podemos llamarnos maestros nosotros? Únicamente cuando hablamos lo que el maestro dijo. Si nosotros salimos de la enseñanza del maestro, ya automáticamente nos convertimos en falsos maestros. ¿Se entiende eso, no? Y eso es lo que hoy en día muchas personas han hecho. Sale de la enseñanza del maestro. Entonces Pedro está advirtiendo esto. Como habrá entre vosotros, dice, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Introducirán. ¿Qué significa introducirán? Homoingeta. Van a empezar a meter herejías. ¿Qué significa herejías? Cosas contrarias a lo que la palabra dice. Y si nosotros analizamos las tradiciones y la costumbre que tienen la mayoría de las organizaciones, están llenas de herejías. Un montón de herejías. ¿Qué es herejía? Algo que contradice la palabra. ¿A quién se le llamaba hereje? A alguien que supuestamente contradecía a la denominación. En aquel tiempo el sistema denominacional le llamaba hereje al que se oponía a lo que la denominación decía. Pero la palabra de Dios, ¿a quién le está llamando hereje?
al que contradice lo que está escrito, al que le agrega algo a la escritura. ¿Me entienden? Y eso es, nosotros vemos que está minado la sociedad actualmente, de pensamientos totalmente contrarios a la palabra. Herejía destructora, y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Se acuerdan que decía Apocalipsis capítulo 3 para la iglesia de Filadelfia, que tenía las puertas de los cielos abiertas? ¿Por qué causa? Porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, dice. ¿Cuál es la característica de una persona que no niega el nombre de Jesús? Guarda su palabra. Acá está diciendo, aún negarán al Señor. ¿En qué sentido podrían negar al Señor? Claro, si están introduciendo herejía destructora a su mensaje. Ahí están negándolo, están metiendo palabras contrarias a lo que está escrito, entonces es lo mismo que estarían negando al Señor. Aunque ellos públicamente dirían, no, Jesús es mi Señor, yo creo en Jesús. Bueno, pero su palabra lo está negando o le está agregando cosas que no es correcta. Entonces ahí son cosas que le van a destruir. Después dice, versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué les parece esto? Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué dijo Jesús que hicieron los líderes religiosos de la casa de oración? ¿Qué hicieron ellos de ese lugar? Cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Porque introducían costumbres, ritos, maneras humanas, formas humanas, que la gente ya no le consideraba algo sagrado, sino algo ritual nomás. Alguna tradición nada más era para ellos ir a rendir culto en Jerusalén. Por eso dice que la verdad será blasfemada. La verdad es el Evangelio. Y el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Imagínense lo que dice acá. Yo leo esta palabra y avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Qué es avaricia? ¿Qué es avaro? ¿A quién se le llama avaro? La persona que desea las cosas y utiliza la palabra, la escritura, la religión para hacer mercadería de las personas. Por eso le decía, para muchas organizaciones, los miembros no son más ovejas del Señor, sino son fuentes de ganancia. Mientras más miembros, ellos ya calculan, si tenemos tanta cantidad de miembros, si para lo menos cada uno gana un sueldo mínimo de tanto, va a haber fondos. Así ya están calculando. Podemos hacer tal evento porque tantos miembros ya son fuentes de ganancia. Ese es el objetivo de reunir y juntar gente, es para eso. Lastimosamente así estamos en este mundo ahora, viviendo. Y ahí dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Quiero terminar con este versículo, Salmo 18, versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. El rey David de esta manera decía a Dios. ¿En qué momento él le clamó a Dios? En angustia. ¿Por qué ese eunuco se estaba yendo hacia Jerusalén? ¿Qué es lo que buscaba? La voz de Dios. Él se sentía vacío, se sentía triste. ¿Para qué ese templo, ese lugar Salomón había preparado? Para que el pueblo venga y clame a Dios, dice, y se encuentre con Dios, tenga una comunión con Dios. Entonces, si una persona no tenía esta aflicción, esta desesperación, nunca iba a sentir como importante ese lugar. ¿Qué habían hecho los religiosos de ese lugar? Una cueva de ladrones. Por eso Jesús tenía que llegar a ese lugar para purificar y para enseñar la verdad. Hermano, la iglesia, la reunión, la congregación es para clamar a Dios. Y Dios me escucha desde ahí. Hoy en día, según la palabra de Dios, ¿dónde está el templo de Dios? Nuestro cuerpo es el templo.
Terminemos con San Lucas para ver cómo acababa. San Lucas 19:47. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. ¿Qué hacía Jesús en el templo? Enseñaba, compartía. Porque ahí estaba la gente que realmente necesitaba de él, angustiada, quebrantada y preocupada. Pero los fariseos y los demás hombres, los religiosos, ¿les gustaba esto o no? La gente le va a gustar que nosotros nuestra vida usemos para anunciar la palabra, para que alguna persona necesitada venga a buscar a Dios por medio de nuestra vida, no le va a gustar. Por eso continuamente el sistema va a querer interrumpir para que su vida sea usada para el propósito de Dios. Versículo 48, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. ¿Qué hacía el pueblo? Escuchaba. Nadie podía hacerle nada porque el pueblo escuchaba, atendía. ¿Cuál es la seguridad que nos da a nosotros tener la palabra correcta en nuestro corazón? Que sí o sí las ovejas de Dios nos van a oír. Por eso no tenemos miedo de predicar, aunque muchos nos van a abandonar, rechazar, menospreciar, pero el que es oveja de Dios va a oír, va a escuchar. Entonces no va a haber con qué atacar. El ataque siempre va a ser, hermano, yo le agradezco a Dios que nos da la oportunidad a nosotros de poder aprender profundamente su palabra y tener ese corazón. Sería importante los que tienen realmente interés en seguir aprendiendo, hagan su análisis y vengan cada reunión. No es más un culto común, es un estudio corrido. Así se puede decir, ¿no? Es un estudio continuo de la Escritura. Solamente nos toca el día que nos toca. Martes, jueves y domingo, para que realmente podamos ser discípulos verdaderos. Amén. Bueno. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy, nos envían sus mensajes al 0981 60 46 77 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto. Bendiciones y hasta pronto.